Amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. Vamos a continuar estudiando lecciones de escuela sabática a lo largo de este inicio de trimestre. Vamos a iniciar un nuevo trimestre después de haberle dado conclusión a uno que veníamos estudiando llamado Cristo y Comisión. Y con él cerramos la conclusión de lo que fue la trilogía a lo largo de 3 años. Ahora vamos a iniciar a estudiar un nuevo trimestre y con ello también vamos a iniciar a estudiar un nuevo año. A lo largo de todo el año vamos a estudiar un tema muy hermoso titulado El Ministerio de la Reconciliación. Y lo vamos a hacer dividido en 4 trimestres, y el primero que va a abordar la primera parte del mismo Ministerio de la Reconciliación, va a abordar un tema muy hermoso llamado Padre de Amor. Y cuando vayamos a entrar a este trimestre, vamos a empezar a desglosar lo que es el Ministerio de la Reconciliación. Pero ahora vamos a iniciar viendo en sí este ministerio y vamos a hacer una introducción a lo que va a ser nuestro estudio a lo largo de todo el año. Esperamos puedan acompañarnos, puedan estar con nosotros, seguir la secuencia de tal forma que sirva de bendición, de crecimiento para nuestra vida espiritual. Y que a través de ello todos juntos podamos llegar a conocer el ministerio de la reconciliación que nuestro Dios dejó para todo el mundo. Esperamos pues que sirva de ayuda para el entendimiento de la palabra del Señor en la mente de cada uno de nosotros. Y que de esa manera Dios esté hablando a nuestra mente, Dios esté hablando a nuestro corazón, nos esté llamando y en un momento podamos escuchar ese llamado y poder reaccionar ante el mismo. ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a evaluar lo que es el ministerio de la reconciliación? Lo vamos a hacer basados en lo que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios. En su capítulo 5 y sus versos del 14 en adelante, nos vamos a dar cuenta lo que es el misterio de la reconciliación. Vamos a dar lectura del verso 11 en adelante. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo inicia hablando del ministerio de la reconciliación, explicando que nosotros, los colaboradores del Señor, no somos quienes nos recomendamos a nosotros mismos. No venimos a hablar de nuestra persona en sí. Venimos a hablar de alguien en especial. Y si por algún momento pueden pensar que estamos locos en lo que hemos creído, dice el verso 13, pues lo estamos, pero estamos para con Dios. Pero si pueden creer que estamos cuerdos en lo que hemos creído, es por causa de todos los que aún no han creído. Es la explicación de Pablo en el verso 13. Verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos domina. El amor de Cristo domina nuestras vidas. El amor de Cristo nos obliga. Pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación es entender que cuando nosotros llegamos a comprenderlo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que murió por nosotros. Vivimos para aquel que dio su vida en rescate nuestra. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. La última parte del verso 2 del capítulo 6. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. A lo largo de este año, mis amados hermanos, vamos a llevar el estudio del ministerio de la reconciliación. Y lo vamos a ver en estos 4 trimestres de este año dedicados al entendimiento completo de lo que el apóstol Pablo escribió en esta parte de 2 Corintios capítulo 5 verso 14 al 6 verso 2. Usaremos este tiempo de este año explorando y aprendiendo cómo participar en ese ministerio de la reconciliación. Cómo nosotros estamos incluidos, cómo fuimos incluidos y ahora cómo debe ser nuestra aportación, nuestra participación dentro del mismo. El ministerio, o sea, el mensaje y los ministros de la reconciliación al cual Pablo hace referencia corresponden a los 3 agentes a través de los cuales se centra y en los cuales vamos a abordar este pasaje de la Escritura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a lo largo de 4 trimestres. Trimestre número 1, vamos a ver el autor del ministerio de la reconciliación. ¿Quién es quien diseñó ese ministerio? ¿De dónde viene? ¿Por qué es que existe ese ministerio? Vamos a entrar a ver cuál es el inicio y el surgimiento de lo que es el ministerio de la reconciliación. ¿Quién lo diseñó? ¿Por medio de quién? Y a través de quién depende todo lo que hoy vamos a ver. Y vamos a aprender acerca del verso 18 de esta parte de la Escritura que leímos, el capítulo 5, verso 18. Y aquí está la parte clave. Y en esto vamos a enfocar todo el primer trimestre, el cual dice: y todo esto proviene de Dios.
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a aprender quién es Dios como nuestro Padre amoroso, el fundamento y fuente de toda buena relación. Nos vamos a dar cuenta que el autor del ministerio de la reconciliación es nuestro Padre Celestial. En este primer trimestre vamos a buscarlo, vamos a alabarlo, vamos a exaltarlo, reconociendo esta parte del verso 18, que todo proviene de Él y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. Y para ello vamos a estudiar, como mencionaba, la primera escuela, el primer trimestre, titulado Padre de Amor, en el cual vamos a basar nuestra primera parte de lo que es el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo lo vamos a desglosar? Lo vamos a desglosar a lo largo de 13 escuelas que vamos a ir viendo, en las cuales vamos a aprender el ser de Dios, vamos a aprender su intención, vamos a aprender cómo es que Él diseñó ese ministerio de la reconciliación. Y para ello vamos a dar una pequeña introducción de todas, esperando puedan acompañarnos para una más detallada explicación de cada uno de estos puntos que el Señor nos regala. Punto número 1 que vamos a ver, o nuestra escuela número 1, se titula Nuestro quebrantamiento, en la cual nos vamos a dar cuenta y vamos a aprender cómo es que estamos quebrantados, cómo es que hemos sido afectados en una y más situaciones de nuestra vida. A cada uno de diferente forma, pero todos somos quebrantados. Algunos físicamente, o sea, en el punto de salud, otros lo somos a través de la economía, en el punto del dinero, y otros lo somos a través de la familia, en el vínculo familiar, en nuestros seres queridos. Pero todos, de una o de otra forma, hemos sido quebrantados. Pero en la lección número 1 aprenderemos por qué ha sucedido todo esto. Después vamos a pasar a la lección número 2, en la cual vamos a ver el amor de nuestro Dios. Vamos a ver su amor, es el título de la lección número 2, en el cual nos vamos a dar cuenta cómo es un Dios con un pueblo rebelde, que a pesar de nuestra condición no deja su amor de hacerse presente en nuestra vida. Luego veremos en la lección 3 su santidad, y nos vamos a dar cuenta que Dios es apartado del mal, apartado de todo, y así pide que seamos nosotros, porque vamos a ver su esencia, que es la santidad. También en la lección número 4 estaremos viendo lo que es su creación. ¿Qué fue lo que Él creó? ¿Cómo lo creó? ¿Y para qué lo creó? Luego pasaremos a ver la lección 5 y veremos su juicio, y en el cual nos vamos a dar cuenta la forma en la cual el Señor juzga a su creación. También vamos a ver en la lección 6 su pacto, en el cual vamos a poder evaluar el compromiso que hace Dios con aquellos que se comprometen con Él. Y nos vamos a dar cuenta que de las dos partes que hacen el compromiso, Dios no falla a su compromiso. Dios no falla en su pacto. Quien falla es el hombre. Nosotros, los seres humanos, somos los que fallamos. También vamos a ver su redención. Nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, a pesar que el hombre ha fallado, a pesar que el hombre ha faltado a su pacto, aún así nos redime, aún así nos
perdona, aún así nos rescata. Vamos a ver también en la lección número 8 qué es lo que Él anhela que hagamos en su obediencia, y es acerca del cumplimiento de sus mandamientos. Luego pasaremos a ver la lección número 9, la cual estaremos evaluando su reino, dónde inicia el reino de Dios, cómo debe de ser, cómo es el reino de Dios, y que muchas veces nuestra perspectiva del mismo es bastante alejada de lo que la Biblia nos explica. También veremos en la lección número 10 su justicia. Y nos vamos a dar cuenta que Dios no es un Dios injusto, y que muchas veces, aunque lleguemos a pensar algo acerca de Él de esa forma y creer que Dios es injusto, vamos a ver a lo largo de la Escritura que la justicia de Dios es perfecta, es en equidad, es en equivalencia. Y luego vamos a ver en la lección número 11 a través de su fidelidad. Y a través de ello vamos a darnos cuenta que Dios permanece fiel, que Él no cambia, que Él no deja de ser quien hizo un pacto con nosotros. Él es fiel en cada una de sus palabras que expresó para nosotros. Que todas las promesas se van a cumplir porque su fidelidad no falla. Luego vamos a ver en la lección número 12 lo que es su salvación. Y a través de esta lección nos vamos a dar cuenta cómo Él efectuó un plan para que todo el mundo alcance salvación para su vida. A pesar de que el mundo se corrompió, de que el hombre llenó su vida de pecado, Dios en su infinita misericordia dejó su salvación para nosotros. Y por último, veremos en la lección número 13 lo que es su gloria, en la cual veremos por qué Dios hizo todo lo que hizo, y lo vamos a ver que es por su ser, por su imagen, que es, con ello vamos a concluir que es un Padre de amor. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros buscamos. Un Padre de amor que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos lo ha permitido conocer, nos lo ha permitido alcanzar, pero también quiere que nosotros nos incluyamos dentro de Él. Y así será el primer trimestre, en el cual nuestro propósito será dar honra y gloria al ser de Dios. Nuestro propósito será cada vez confirmar que el Dios al que nosotros servimos es un Padre de amor. A lo largo de este trimestre y a lo largo de estas lecciones estaremos viendo el ser de Dios, y con ello confirmando nuestra fe que hemos creído en un Dios de amor. Después veremos las otras 3 partes del ministerio de la reconciliación, en las cuales veremos en la segunda parte el centro del mensaje de la reconciliación. ¿Quién es el centro del mensaje? Vimos que la reconciliación, vamos a ver a lo largo de este trimestre, que la reconciliación depende de Dios. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. Ahora, en la segunda parte, en el segundo trimestre, vamos a ver quién es el centro del mensaje de la reconciliación. Y todos sabemos que ese centro del mensaje de la reconciliación es nuestro Señor Jesucristo. Y lo aclara el verso 21 de la lectura que vimos en 2 Corintios, capítulo 5, del 14 en adelante. El verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ningún solo hombre puede presentarse delante de Dios y justificarse a sí mismo por sus obras, porque
son obras imperfectas, porque son obras siempre con principios pecaminosos. Nadie puede presentarse delante del Señor y decir: yo soy justo, yo soy perfecto, porque Dios no justifica a través de las obras. ¿Cómo? Ese es el centro del mensaje de la reconciliación. El segundo trimestre se enfoca en lo que Dios ha hecho mediante Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No existe, no hay reconciliación fuera de nuestro Señor Jesucristo. No hay, no existe. Y eso lo vamos a aprender a lo largo del segundo trimestre. Aprenderemos lo que Jesús cumplió como el príncipe de paz, el sanador de toda la relación. Que a través de su justicia perfecta, a través de su obra perfecta, Él se presenta como nuestro justificador. Y a través de Él se opera el ministerio de la reconciliación. En el tercer trimestre veremos, notablemente nosotros somos los ministros de la reconciliación. En el tercer trimestre vamos a ver qué papel jugamos nosotros ahora dentro de ese ministerio de la reconciliación. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los ministros, los colaboradores, los representantes de Dios, los embajadores, a quienes Dios dejó para poder llevar al resto que no conoce ese ministerio. Los sacerdotes de Dios. El tercer trimestre sondea nuestro papel en Cristo. Démonos cuenta de este punto. Para poder ser parte de la colaboración de este ministerio de la reconciliación, tenemos que estar ya en Cristo, lo cual vemos en el verso 20. Dice el verso 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros solo somos portadores de ese ministerio, porque el centro del ministerio es el Señor. Y para poder llevarlo tenemos nosotros que haber entrado ya a ese ministerio, haber sido reconciliados con nuestro Dios a través de Jesucristo, y entonces sí, vamos a poder ser los ministros que lleven este ministerio al resto de las personas. Y con ello vamos a entender que de ahí en adelante nosotros ya no vivimos más para nosotros mismos. Somos obligados por el amor que Cristo produce en nuestra vida a ser embajadores para Cristo, trayendo así la reconciliación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es así como aprenderemos cómo es que la iglesia ha de ser una familia gozosa, modelando esta relación. Y finalmente, en la conclusión, en el último trimestre de este año, enfatizaremos que el propósito del ministerio de la reconciliación de Dios no es nada menos que el del nuevo pacto. Al final de estos 4 trimestres nos vamos a dar cuenta cuál es el fin, cuál es el propósito de este ministerio de la reconciliación. Y vamos a ver qué es el pacto, que es formar una nueva creación. Lo que aparece en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aprenderemos la forma en que como obreros, junto con Dios, la salvación nace todos los días. Lo que vimos en el capítulo 6, verso 1 y 2, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. La salvación nace todos los días. Ese va a ser la conclusión del propósito de estudiar el ministerio de la reconciliación.
Damos comienzo pues a este trimestre y esperamos que estén con nosotros, que nos acompañen a lo largo del mismo y que pueda servir para crecimiento y edificación de nuestra vida espiritual y avance de nuestro conocimiento en la palabra del Señor. Que así como el último que finalizamos, podamos continuar con este para bienestar y para amor de nuestro Dios. Que el Señor nos acompañe, que el Señor bendiga su palabra en el corazón de todos. Paz, hermanos.